Jesús, en la última cena, anunció el nuevo pacto y anunció que era un pacto para limpiarnos, para cambiar las cosas. El ser humano, cuando Dios lo crea a su imagen y semejanza y lo crea en una conexión divina, es decir, el hombre con Dios. Y el hombre tenía un vínculo con Dios permanente, un vínculo que le permitía hablar con Él, compartir con Él, estar en su presencia con algo muy especial. El hombre jamás sintió vergüenza de estar con Dios hasta el momento en que prefirió guiarse por su lógica, hacer sus propios análisis, escuchó a la serpiente y hizo lo que Dios había dicho que no hiciera. Porque si hubiese tomado decisiones conforme a lo que Dios le había dicho desde el primer momento, jamás habría sucedido. Pero él no pudo hacerlo y simplemente le hizo caso a la serpiente. Y al hacerle caso a la serpiente, entonces se apartó. Y al apartarse, inició un camino muy diferente, un camino de pecado, un camino de hacer cosas malas, un camino de mentiras, de murmuraciones, de asesinatos, de inmoralidad, porque ya no podía entender el lenguaje de Dios, no podía entender la divinidad, no podía entender las cosas que Dios había determinado, sino se apartó. Y al apartarse, pues es como nos dice que si formas parte de una vid y se corta la rama y la rama tiene frutos, pero se corta la rama y la colocas en otro lado, ¿qué sucede? Pues se seca y nunca más dará fruto. Y finalmente será arrojada al horno. Sí. Apartarse de la vid es la única consecuencia. Pero el ser humano en su naturaleza pecaminosa siempre siente que debe caminar apartado de Dios. Y tiene una relación con Dios, pero tristemente esa relación con Dios es una relación a medias. Puedo amarte y se apropia el hombre del legalismo, pero no vive conforme a Dios, no ama a Dios, es legalista para unas cosas, pero no vive conforme a Dios. Entonces ahí no hay absolutamente nada que ante los ojos de Dios valga la pena, porque Dios nos instruye y nos dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso aplica en todas las cosas de nuestra vida, en todas, no en algunas. Y como ciudadanos del mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero tenemos otra condición, que también somos ciudadanos del cielo. Y las normas del cielo están por encima de las normas del mundo. Por eso nos acogemos a las normas del cielo y vivimos conforme a las normas del cielo, porque ese es el llamado que Dios nos da. Y Dios espera de nosotros un vínculo muy especial, tan especial que Él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice: les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, pero tomen en cuenta lo siguiente, el obedecerá mi palabra tiene que ver completa. Obedecemos algunas cosas. Dios quiere que obedezcamos su palabra.
obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Haremos nuestra vivienda en él. Imagínate el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, en tu ser. Aquí entra a jugar si la manera como vives aplica para que esa presencia divina realmente esté en ti. Si las cosas que haces, si las cosas que miras, si las cosas que dices, si las cosas que escuchas aplican para que esa presencia divina esté en ti. Si las cosas que piensas, porque cuando nosotros tenemos la presencia divina, podemos experimentar una santidad que no es una consecuencia de que nosotros seamos especiales, es una consecuencia de la presencia divina en nosotros. Y esa santidad nos marca diferentes, nos hace diferentes. Y allí, entonces, nuestros pensamientos son distintos. Tus pensamientos, nuestros pensamientos son de amor, no son de maldad, no son de odio, no son de murmuración, no son de criticaderas, no son de inconformidad, porque Dios nos coloca en un nivel para que nosotros seamos agradecidos. Dios quiere llevarnos a niveles de gratitud. De hecho, nos enseña que para ser felices no es necesario tener lo que queremos, sino querer lo que tenemos. Aunque parezca parecido, es muy diferente. Y hay quienes todo el tiempo están insatisfechos con lo que Dios les ha dado. Y están insatisfechos y piden y quieren y exigen más. Pero mientras no estén en la actitud de gratitud, no podrán recibir más. Porque Dios da a aquel que es agradecido. Así que somos morada de Dios. Acompáñenme por favor el libro de Éxodo al capítulo 20. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, y les voy a pedir que lo estudien, están los mandamientos. Y los mandamientos dicen: yo soy el Señor tu Dios. Aquí el Señor, cuando le da los mandamientos a Moisés, le está hablando al pueblo que sacó de Egipto, que acaba de sacar de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y hoy nosotros no estamos en Egipto, pero ¿cuál es tu Egipto? ¿Qué te hace esclavo? ¿De qué eres esclavo? Hay cosas que pueden hacerte esclavo. Quizás ni siquiera te has dado cuenta, pero te has vuelto esclavo del trabajo, te has vuelto esclavo de la vanidad, te has vuelto esclavo de las redes sociales, te has vuelto esclavo de tu ego, te has vuelto esclavo del anhelo de ser rico, de ser millonario, de ser la más bella o el más fuerte. Pero lo que te genera esclavitud, de eso te libera Dios. De eso te libera Dios. Nosotros pretendemos que las cosas que nosotros queramos sean la voluntad de Dios. Y a veces hay personas que dicen: yo espero que el Espíritu Santo me lo revele para yo cambiar lo que estoy pensando. Pero si tú lees la Biblia, ahí conoces la voluntad de Dios. Y cualquier cosa que esté en la Biblia es lo que está establecido.
No necesitas hacer algo distinto. No necesitas un profeta. Solo lee la Biblia y conoces la voluntad de Dios para tu vida. Dios dice, yo te saqué de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? Y Dios dice, no harás imágenes de nada, no adorarás nada, absolutamente nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni debajo de nada. No te inclinarás delante de ninguna imagen. Yo soy el Señor tu Dios. Y considera malvado al que adora una imagen. Y dice la Biblia que maldice a quienes lo hacen hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Amamos a Dios de esa manera? ¿Realmente? Porque hay algo que está claro y es que nosotros estamos seguros de que las bendiciones que están en la Biblia son para nosotros. Amén. Todas. Y las promesas de Dios son de bienestar. Dios dice que no habrá ningún arma que se forje contra nosotros que pueda lastimarnos. Dios dice que nos dará lo mejor de lo mejor y que nunca nos faltará nada. Y asegura a Dios que jamás serán avergonzados sus hijos. Es decir, las promesas de Dios son extraordinarias para sus hijos, para su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Asegurarnos de ser su pueblo. Asegurarnos de ser su pueblo. Y yo me aseguro cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma y le doy a Dios el primer lugar. El primer lugar. El primer lugar es lo más importante. Es sagrado. Mi actitud con Dios es sagrado. Mira, el templo de Dios es tan sagrado. En la antigüedad se pensaba o se creía que cualquier persona que entrara al templo de manera impura moriría con solo entrar. Y no entraban sino los ungidos, los escogidos, los que estaban consagrados. O sea, el templo es extremadamente sagrado. Y hoy, gracias a Jesús, nosotros somos el templo. Y pregunto, ¿es sagrado el templo? ¿Es sagrado? ¿Tus pensamientos honran a Dios? ¿La información que consumes honra a Dios? ¿Lo que miras honra a Dios? ¿Lo que escuchas honra a Dios? ¿Lo que dices honra a Dios? El templo es sagrado. ¿Qué tipo de actitud tienes frente a Dios? Porque los religiosos son llamados en la Biblia por Jesucristo sepulcros blanqueados, cueva de gusanos, es decir, instituciones muy desagradables. Dios quiere un pueblo que realmente lo ame y lo honre. Un pueblo con principios cristianos. Para decir que soy cristiano no tiene que ver con ir a la iglesia. Tiene que ver en la manera como vives, en la manera como actúas. Y dicen los mandamientos
tal como el Señor lo enseñó, no pronunciar su santo nombre en vano. Y no pronunciar su santo nombre en vano es no decir yo amo a Dios con todo mi corazón, pero vives como un demonio. No siempre, a ratos. Ahí no hay amor a Dios. Eso es pronunciar su santo nombre. Ahí ya estás fallando en el segundo mandamiento. En honrar el día del Señor. Y en el antiguo pacto era el sábado. En el nuevo pacto es el domingo. Y honras a Dios el domingo. Lo destinas para la palabra, lo destinas para tener un tiempo de familia. Realmente no hay nada que te aparte del gozo. ¿Le das el primer lugar a Dios? ¿O le das el primer lugar a otro tipo de actividades? Porque podemos tener muchas actividades, pero esas actividades las podemos desarrollar después de tener un tiempo con Dios. Siempre ha debido ser así. Dios quiere que realmente lo pongamos en ese primer lugar. Y dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Honras a papá y a mamá. Los hijos honran a sus padres. Los hijos le hablan bien a sus padres. Los hijos obedecen a sus padres. Porque el mundo quizás le enseña a los hijos a contestar con su lógica. Entonces él ya no contesta en obediencia, sino lo que él cree, según lo que le enseña el mundo o según la información que recibe de las redes sociales. Peor aún, hay algunos hijos que le contestan a los padres con groserías. Imagínate un hijo que le diga a su papá, pues hágalo usted. Gracias. Un hijo que no bendiga a sus padres. Dice la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Y eso es lo que haces? ¿Honras a tus padres? Hay quienes dicen, yo no lo puedo honrar porque mi papá se porta mal. Eso no dice la palabra, no está condicionado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. El adulterio es una instrucción de Dios, es un mandamiento, no cometerlo. Y no cometer adulterio nunca. El mundo te dice que una vez al año no hace daño. El mundo te dice que una canita al aire. Pero Dios dice, no cometas adulterio. No robes. Y a veces asumimos posiciones muy livianas, ¿no? Muy light. Yo puedo robar algunas cosillas. Es que como el jugo en el supermercado, que me lo tomo mientras hago mercado, les estoy haciendo la compra. Mínimo me puedo tomar el jugo, ¿no? Y te lo tomas y dejas el envase en algún lugar. Porque aplica que de pronto tú digas, tengo mucha sed, me lo voy a tomar, pero apenas llegas a la caja, lo primero que pasa es lo que consumiste. Pero mucha gente no lo hace. O se come las frutas. Es solo verificando la calidad. ¿Aplica? Bien, no robes.
No des falso testimonio en contra de tu prójimo. A veces la gente dice cosas sin tener la certeza de que sea así, o las dice porque le parece que es así, o porque no le cayó bien la persona, no le gustó algo que dijo, que hizo, y empiezas a decir cosas. Estás dando falso testimonio. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. No codicies las cosas de los demás. Te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Siempre. Así que debemos entender la voluntad de Dios. Esos son los mandamientos. Y Dios nos instruye con este mandamiento. Y nos dice que debemos vivir de esa manera. Sin embargo, Dios le da estos mandamientos ¿a quién? Al pueblo que sacó de Egipto. Es decir, recién los sacó de Egipto y los está acompañando. En alguna parte el pueblo dice, Señor, no queremos ir, nos da miedo. Y el Señor dice, yo iré contigo, yo iré delante de ustedes, yo me haré cargo. Estamos hablando de ese pueblo y ese Dios. En el libro de Éxodo también, en el capítulo 32, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, Moisés había ido a tener un tiempo con Dios. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a los hijos e hijas y tráigamelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro y se los llevaron que llevaban puestos. Y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor al Señor, en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificio de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este pueblo es terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira contra ellos, mi ira sobre ellos, y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Después Moisés empieza a intervenir ante Dios para que no castigue a su pueblo Israel. Porque muy pronto, de que los sacó de Egipto, de que vieron cosas extraordinarias, todos vieron cosas extraordinarias, vieron cómo el ejército de los egipcios, con todo y Faraón, iban con todo su arsenal a destruirlos. Y Dios dividió el mar
abrió el mar para que ellos pasaran sobre tierra seca y luego destruyó a todos los enemigos y luego les dio las pautas de cómo caminar, de cómo hacer, y les hizo promesas hermosas y les dio unas normas. No tendrás otros dioses además de mí. Pero ellos decidieron hacer un becerro de oro y adorar el becerro. Y puede ser que muchos digan, yo no tengo un becerro de oro. Pero tienes otros dioses, quizás. Y si tienes otros dioses, que puede ser tú mismo, ¿no? Te has endiosado y crees, ese soy yo. Aleluya. Que puede ser cualquier cosa, que puede ser tu pareja. Y vives como vives por eso. Que puede ser las redes sociales. Tu Dios, al que le dedicas el tiempo. Ojalá la gente le dedicara a Dios el 10% del tiempo que le dedica a las redes sociales. Tendría una relación linda con Dios. Las empresas ahora tienen la norma de prohibir el celular en las empresas, porque la gente está en su horario de trabajo y está como zombies, mirando bobadas que solo apartan al hombre de la realidad. ¿Eres un pueblo terco? No. Digan, no soy un pueblo terco. Díganlo. Díganlo. Ahora díganlo los que no son un pueblo terco. Poquiticos, muy poquitos. Auxilio. Padre, ayúdanos. Necesitamos ser un pueblo obediente. Un pueblo definitivamente obediente. Entender los parámetros que Dios tiene establecidos. Mire, mucha gente dice, yo quiero tener una relación con Dios, pero no puede, porque viene la tentación, viene el enemigo, vienen otras cosas. Hay gente que está tan dependiente del trago, del licor, que si se enferma un fin de semana y tiene que tomar antibiótico, dice, empiezo el tratamiento el lunes porque si no, no puedo tomar ese fin de semana. Ese es su Dios. Ese es su problema. En niveles caóticos. Un pueblo terco. Un pueblo terco que sabiendo que hay algo que está mal en su vida, lo sigue haciendo. Y piensa que Dios tiene que esperar. Un pueblo que ve cómo se está apartando y no toma decisiones para permanecer. Ese es un pueblo terco. Aquí no hay pueblo terco. Pero tenemos que pensar en que ese pacto viejo no funcionó. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le entregó todo y le dijo, gobiernen sobre todo. Todo les pertenece. Multiplíquense. Y aún, a pesar de eso, no funcionó. Adán y Eva pecaron y fueron echados del paraíso. Y luego Abel fue asesinado por su hermano Caín. ¿Y saben por qué Caín mató a Abel? Porque Caín sentía celos de que Dios amara más a Abel. Y en tu corazón hay un Caín. ¿Sientes celos de tu hermano al que Dios mira con agrado? Ten cuidado porque quizás eres un Caín.
en potencia, siguiendo al becerro, buscando otras figuras, apartándose de lo que Dios había dicho. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Y nos mira con mucho agrado. Mira lo que Dios dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. Es decir, el primer pacto no funcionó. Entonces haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de las manos y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto. En el nuevo pacto, quienes pertenecemos al nuevo pacto, tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. En consecuencia, no la quebrantamos. Amén. No quebrantamos su ley, sino vivimos y hacemos las cosas conforme al plan perfecto de Dios, porque lo que Dios tiene establecido es perfecto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A mí me encanta identificarme como parte del pueblo de Dios, porque significa que Él va con nosotros, que Él está con nosotros, que Él nos dirige. Significa que Él está en mi mente y en mi corazón. Significa que somos templo. Eso trasciende a todo lo demás, a todo lo demás. Y sé lo que es experimentarlo porque funciona igual cuando estás en la cima como cuando estás abajo. Funciona igual cuando estás bien que cuando estás mal. Porque el gozo es el mismo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que prevalece con Dios. El que prevalece con Dios. Es decir, el pueblo de Dios es el que prevalece con Él. Y nosotros aquí tendríamos que preguntarnos, ¿prevalezco con Dios? ¿Prevalezco con Dios? ¿Realmente estoy pendiente de no salirme? ¿De estar ahí? ¿Prevalezco con Dios?
en todo momento, en toda circunstancia. No me dejo distraer. Si volvemos a Génesis en el capítulo 32, Génesis capítulo 32, vamos a leer el versículo 22. Dice en Génesis 32, versículo 22, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, es decir, que Jacob estaba prevaleciendo, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras lucharon. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. Estás aferrado a Dios. Hay una alabanza muy significativa para mí que dice: esperando tu milagro estoy. Esperando tu milagro estoy. Pero uno no puede esperar el milagro si no está aferrado a Dios. Esperas el milagro, eso es del mundo. Esperar el milagro sin estar aferrado a Dios es tonto. Es absolutamente tonto porque no va a pasar. Cuando la gente deseaba el milagro, iba y buscaba a Jesús, se le presentaba, gritaba: Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Claro, algunos fueron muy agradecidos, otros nunca lo fueron. Recibieron el milagro y ya. Algunos, después de recibir el milagro, gritaron: crucifícale, crucifícale. Jacob dijo: no te soltaré. Y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas, ya herido. No te soltaré. Y entonces le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él sabía perfectamente que su nombre significaba engañador. Jacob era un engañador. Pero cuando el hombre le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice su nombre, entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, el que prevalece con Dios. Qué rico que tú seas Israel, porque prevaleces con Dios. Qué rico que seamos identificados como el pueblo que prevalece con Dios, que bajo ninguna circunstancia nos apartamos, sino que estamos totalmente aferrados a Él y lo honramos apasionadamente como para Él. Dios quiere habitar en nosotros.
Dios quiere que seamos su pueblo. Nos da todas las condiciones. Por eso establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un pacto para reconciliarnos. Un pacto que permita que podamos estar nuevamente en comunión con Él. Pero recuerda que el Señor dice que su ley estará en nuestra mente y que la escribirá en nuestro corazón. Cuando habla de la mente, habla de lo que razona, pero en el corazón de lo que siente. Y si su ley está en mi sentir, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, dañar. Piensa, tú le dices a la persona que amas cosas feas porque sí. Si lo haces, tienes que corregirlo, porque a las personas que amamos les decimos cosas lindas. Cuando nosotros decimos cosas feas, estamos maldiciendo. Y cuando decimos cosas lindas, estamos bendiciendo. Entonces a la persona que amas, tú miras a tu esposa y le dices, uy, hoy sí estás fea. Yo no creo que te atrevas a algo como eso. Eso es muy grave. Pones en peligro tu vida. Tú le dices temprano, qué linda estás. Así no la estés viendo tan linda, tú dices, Señor, con tus ojos. Esa parte la dices internamente. Pero no podemos decirle cosas feas. No podemos hacer cosas feas. Ni siquiera debemos pensar cosas feas. Sino que todo debe ser como corresponde. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿En qué posición lo tienes? Hay mucha gente que dice bien, pero tú vas a ver, tú haces un balance cierto y no encuentras que esté bien. Si eres honesto, vas a descubrir que hay muchas cosas que tienes que cambiar. No es tan fácil. Tener una relación con Dios significa que prevaleces, que te aferras, que le crees. Y todos anhelamos la bendición y queremos la bendición y hemos venido siempre buscando la bendición, aquí y por fuera. Pero la bendición es una consecuencia de prevalecer. Es una consecuencia de prevalecer. Debemos prevalecer. Y hacer las cosas bien es lo que realmente nos permite llegar ahí. Acompáñenme por favor al libro de Romanos en el capítulo 3. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice en el versículo 20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esto tiene que ver con las personas que se aferran a la ley y hablan de la ley y son legalistas en las iglesias y le dicen a los hermanos, ¿por qué te pusiste pantalón? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Hay un cambio en el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto nos habla de la ley. El nuevo pacto nos habla de la gracia.
Y gracia significa que recibimos sin merecerlo, sin merecerlo. Porque alguien podría decir, oh, me lo he ganado. Pero realmente Dios está diciendo, mira, no tiene nada que ver contigo, yo te lo regalo, yo te lo regalo. Es un acto de amor. ¿Por qué? Porque el placer más grande de Dios es amar, aún a pesar de que lo recibimos sin merecerlo. Mucha gente lo desprecia y no le da la connotación o el valor que realmente tiene. Y nosotros tenemos que trabajar en ser salvos. Vivimos para trascender. Aquí somos simplemente pasajeros. Pero entender que todo lo que vivimos es espiritual y que si no asumimos las posiciones que corresponden dentro del marco de lo espiritual, no podemos entenderlo. Y en consecuencia no vamos a tener lo que Dios quiere para nosotros. Y dice en el libro de Hebreos en el capítulo 7, Hebreos en el capítulo 7, el versículo 22, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Necesitamos un pacto superior. Y el único que lo garantiza es Jesús. Necesitamos ese pacto superior. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesús murió para cumplir la promesa de liberarnos de los pecados cometidos, y esos pecados cometidos se cometieron durante el primer pacto, no con el pacto nuevo. ¿Cuál fue la canción que entonamos hoy, al final? Jesús garantiza un pacto superior, es el mediador de un pacto nuevo. Necesitamos un pacto nuevo. Y yo no sé si tú estás dispuesto a hacer un pacto nuevo. Puede ser que tú digas, yo ya me acobijé a ese pacto, soy cristiano. Y toda mi vida está llena de bendición. Puede ser que tú pienses eso, puede ser que tú lo creas, pero esta mañana yo tengo que decirte que es posible que estés creyendo algo que no es cierto. Es posible que Dios no ocupe el primer lugar en tu vida. Es posible que no le des el nivel que requiere Dios. Es posible que no tengas reverencia con Dios. Es posible que te levantes y brinques en un partido de fútbol o en un lugar donde hay una fiesta, pero no te atreves a hacer eso con alegría para Dios. Es posible que en tu vida cotidiana hagas cosas que no honran a Dios. Es posible que digas mentiras. Es posible que robes poquito, pero robes. Es posible que digas mentiras. Es posible que murmures contra tus hermanos. Es posible que no honres las autoridades. Es posible que no haya en tu corazón el amor de Dios y sin embargo creas que lo eres. Pero hoy Dios está diciendo, puedes hacer un nuevo pacto. Yo he establecido un nuevo pacto por medio de Jesús, y un pacto para cumplir, un pacto para honrarlo, un pacto para que no justifiques las cosas que dejas de hacer, un pacto para que participes de los devocionales, para que tengas tu tiempo de intimidad con Dios, para que te encierres en tu cuarto de guerra y lo busques, un pacto para que escuches alabanza en lugar de reggaetón y esas cosas, un pacto para que realmente adores a Dios. Porque de eso depende la transformación, de eso depende la bendición. Queremos las bendiciones y todos anhelamos que nuestra vida cambie, pero la vida continúa igual. Hoy estamos a 15 de diciembre. El año se acabó.
La próxima semana debemos tener nuestra carta del balance. ¿Y cuál fue el balance? ¿Cuánto creciste este año? ¿Cuánto creciste espiritualmente? ¿Cuánto te has enriquecido en el amor a Dios? ¿Ahora eres más apasionado que antes? ¿O te venció la pereza, la apatía, la lógica, el trabajo? ¿Qué determinó que tu vida fuera cambiada? Hoy podrías decirle a Dios: Señor, aquí está el balance, mira lo que tú me entregaste, mira lo que ha pasado, mira cómo hemos crecido. O vas a decir: Señor, nada se ha perdido, todo está igual. Siervo torpe, siervo infiel, se te quitará hasta lo que tienes. Y peor aún, no hice nada, Señor. Al contrario, volví atrás. No se puede presumir de que vivimos en el nuevo pacto si realmente estás estancado, si realmente no has avanzado, si tu balance no te lleva a la obediencia. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Nada que tengamos corresponde a nosotros. Es simplemente un regalo de Dios. El regalo más grande. Llevas un año pensando: voy a asistir a ministerios congregacionales. Como pareja necesitamos fortalecernos. No conozco ninguna pareja que no necesite fortalecerse, pero conozco muchas que creen que ya lo saben todo. Y cuando tú entras, descubres que hay muchas cosas que están mal. No has tenido tiempo. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios quiere colocarnos en lugares superiores, llevarnos a otro nivel, pero necesitamos avanzar. Y mira el poder terrible de la palabra, que cuando murmuras, dañas el corazón de otras personas. Y a veces haces comentarios que hacen que una silla quede vacía. Y te vas a presentar delante de Dios para decir: yo te honro. Estás matando a un cristiano con un mal comentario. ¿Cuántas personas conocemos que necesitan ir a niveles superiores, que necesitan salir del desierto, que necesitan salir de la miseria, que las vemos hundidas en el pecado, en el mundo? Y sin embargo, no hacemos nada por ellos. Que tú los invites y no vengan es otra cosa. Que tú le compartas la palabra y no escuchen es otra cosa. Pero nuestro trabajo está en hacerlo y en insistir. Y si alguien me quiere, me debe querer como cristiano. Porque el mundo quiere jalarnos al mundo. Volvamos a lo más importante. Mateo 22. Versículo 36. Maestro,
¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Bueno, lo fundamental, amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios por encima de todo. Cuando tú amas a Dios por encima de todo, eso se nota en tu vida. Dios es tu prioridad en todo. Y lo honras, le sirves. Estás dispuesto para Él. La iglesia es un lugar donde un ejército se reúne y se entrena para librar las batallas espirituales. Esa es la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesús. Y Él es el que dirige ese entrenamiento. Para otros, la iglesia es un lugar donde tú vas de vez en cuando para presumir que eres cristiano o para lavar los pecados, los cargos de conciencia. Pero estamos próximos a terminar el año y tenemos que hacer un balance. Todavía te estás formando para levantarte. Te levantaste apasionadamente para servirle a Dios. ¿El servicio a Dios es un compromiso real o es cuando se te da la gana? Estamos haciendo balances. ¿Cómo está tu balance? Porque necesitamos preparar la carta. Habrán personas acá que le entre por un oído y le salga por el otro. Pero si realmente tienes interés en tener una relación con Dios, entonces es tiempo que te levantes. Es tiempo que cambies. Dile a Satanás, suéltame. Leí la historia de un padre y un hijo. El hijo era grosero, era rebelde, era de arrebatos de ira. Y el papá le hablaba y le hablaba y le hablaba al hijo, pero el hijo seguía igual. Entonces un día le dijo al padre al hijo, mira, te voy a dar esta bolsa y este martillo. La bolsa estaba llena de clavos. Voy a pedirte que cada vez que pierdas el control o hagas algo que no está bien, agarres el clavo y lo metas en la puerta, lo claves en la puerta. Y el muchacho dijo, bueno, y quienes han visto las cajitas de clavos, las cajitas traen muchísimos clavos. El muchacho empezó. El primer día pegó más de 30 clavos. Y así, todo el tiempo pegaba clavos. Pero claro, como tenía que poner un clavo cada vez que hacía algo malo, pensaba y reflexionaba sobre que hice algo malo. O lo que pensé o lo que sentí no era lo que quería pensar o sentir. Eso lo llevó a que cada vez colocara menos clavos. Pero finalmente la puerta quedó llena de clavos. Ya no colocaba clavos, pero ya tenía la puerta llena de clavos.
Como el papá vio que ya no estaba colocando clavos, llamó a su hijo y le dijo, bueno, ya que no tienes clavos, entonces cada vez que hagas algo que está bien, saca un clavo. Y le dio una pinza para que sacara los clavos. Y el muchacho empezó a sacar los clavos, pero en ese ejercicio estimuló a hacer las cosas bien, ¿no? Tengo que hacer cosas bien porque voy a sacar un clavo, voy a sacar un clavo, voy a sacar un clavo. Y fue sacando los clavos hasta que sacó todos los clavos y se sentía muy bien porque ahora anhelaba hacer las cosas bien. Tenía el estímulo de que iba a haber un clavo menos y cada vez que veía que iban desapareciendo estaba muy feliz hasta que ya no hubo ninguno. Pero cuando ya no hubo ningún clavo, su papá vino y le dijo, estoy feliz de lo que has hecho, pero quiero pedirte que mires la puerta. La puerta quedó llena de huecos. Cada vez que haces algo que está mal, deterioras tu vida en Cristo. Y puede ser que al corregirlo o sentir que no debías hacerlo, compenses, pero la herida, el hueco, va a quedar. Es una invitación a pensar en que no debemos hacer cosas que estén mal en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia, aun cuando estás solo, cuando estás encerrado y nadie te ve. Debes cuidar el muro de tu vida para no quede lleno de huecos. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y que el que busca encuentra se refiere a las bendiciones del cielo, no a cuando su papá o su mamá le decía y usted se estaba portando mal, el que busca encuentra y luego venía el correazo. No, no, no. Se refiere a las bendiciones. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y Dios quiere que lo encuentres. Dios quiere entregarte las mejores bendiciones del cielo. Dios quiere abrir las puertas del cielo. Solo tenemos que ser el que prevalece con Dios. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos perdón. Perdón por ser un pueblo rebelde, por no prevalecer, por justificar, por no honrarte. Si hoy, Señor, ves que nuestro servicio no es como el que tú quieres, si ves, Señor, que hoy nosotros podemos decir que queremos hacerlo, pero que no podemos porque estamos muy ocupados, porque no nos da el tiempo, si ves, Señor, que aún a pesar de habernos instruido y colocar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pensamos mal, hablamos mal, hacemos mal. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no practicar el amor
que nos enseñas. Primero el amor a ti y tener siempre que conformarnos con decirte, tú sabes que te quiero. Pero entendemos que queremos muchas cosas que no tenemos. En cambio, podríamos decirte, te estoy amando, que es un amor que sí tenemos. Perdónanos por no ser honestos con nosotros mismos y presumir que sí te honramos. Cuando tú quieres que te honremos y te adoremos en nuestra vida, en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, por no adorarte durante la prédica, por no adorarte durante la alabanza, por no adorarte en nuestro cumplimiento, en llegar temprano, por no adorarte en ser apasionados por ti, por tu palabra, por no tener los tiempos de intimidad, en calificarnos como cristianos en formación, entendiendo que un milagro tuyo basta para sanarnos, una palabra tuya. Y si hemos buscado tu palabra, Señor, con eso tú nos sanas. Y ya con eso podemos tener tiempos contigo. Perdónanos por no sacar el tiempo para ti. Perdónanos, Señor, por ser calculadores, por creer que podemos comprarte o que podemos corromperte de una manera tan tonta. Pero aquí está, Señor, aquí está este pueblo que quiere prevalecer, que quiere, como Jacob, aferrarse a ti, Señor, y no soltarte hasta que tú le bendigas, Señor. Y por eso yo te ruego que nos bendigas, Padre Santo. Y pido perdón, Señor, por lo que haya hecho tu pueblo rebelde. Pero te ruego, Señor, que tengas misericordia y que cambies de parecer. Y que en lugar de destruir, Señor, llenes de ti, llenes del fuego y tu Espíritu Santo, Señor, escriba nuevamente tu ley en la mente y en el corazón de todos los que de alguna manera han permitido que se borre. Hoy, Señor, yo te ruego que te manifiestes y que traigas bendición sobre la iglesia y que cada uno al hacer el balance tenga el carácter suficiente para ser honesto y concluir, guiado por tu Espíritu, Señor, las cosas que están mal y las cosas que deben cambiar. Padre, gracias por esta mañana. Te ruego, Señor, que si hay alguien esta mañana que esté aquí, que sienta que debe hacer cambios, que sienta que hoy debe firmar un nuevo pacto contigo, un pacto que transforme su vida, un pacto que honre su vida. Yo te pido, Señor, que esa persona se ponga de pie. Simplemente que se ponga de pie, Señor. Padre, toca corazones, Señor. Derriba toda altivez. Vamos a hacer un pacto nuevo. Un pacto real. Un pacto genuino. Un pacto que debe quedar escrito en lo más profundo, Señor. Y te pido perdón por los rebeldes, por tu pueblo terco, Señor. Y yo te ruego que sea tu espíritu hablando a sus corazones. Pero hoy, Señor, yo te ruego que nadie se vaya sin hacer ese pacto. La palabra también nos enseña que el que se crea que está firme, se cuide de no caer. Padre amado, repitan conmigo, por favor. Esta mañana nos presentamos delante de ti y te confesamos con vergüenza que no hemos sido fieles a ti,
que no hemos vivido conforme a lo que tú nos mandas, que nuestra cultura, nuestra lógica, el mundo, la naturaleza pecaminosa, nos hace asumir posturas distintas a las que tú esperas de nosotros. Pero tú puedes cambiar eso en nosotros, porque queremos aferrarnos a ti. Incluso hoy podemos pactar contigo, Señor, de no soltarte hasta que nos bendigas, porque queremos ser transformados y queremos vivir conforme al plan perfecto que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por enviar a Jesús para que por medio de su amor, entregando su vida y derramando su sangre, por gracia, nos has hecho salvos, Señor. Y hoy recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida. Te pedimos que escribas tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que por medio de ese conocimiento y con la presencia del Espíritu Santo, a quien recibimos esta mañana, cumpliremos en obediencia. Padre, no queremos nunca más decirte, tú sabes que te quiero. Hoy hacemos un pacto para que cada vez que nos mires, poder decirte, te estoy amando, Señor. Amén y amén.